TGW Radio. TGW abre las puertas al pasado para recordar anécdotas, costumbres y maneras de vivir en Remembranzas. Remembranzas. En estos momentos nos enlazamos con sus más caros recuerdos guardados por mucho tiempo. Los productores de este programa no se hacen responsables de la alteración anímica que experimente por su participación virtual en este espectáculo. Sin embargo, nos unimos en su sentimiento. Nuestros micrófonos en directo hasta el estudio de cristal. La calle donde tú vives. Muchas gracias. Pues sí, emocionado por esta fase vivida y mayormente aquí en TGW, donde laboré por 5 o 6 años consecutivos. Y me alegro por TGW. Y esto va para arriba y eso es lo que necesita TGW y sus artistas. Muchas gracias. Y después de escuchar esta introducción, usted sabrá de quién hablaremos hoy en Remembranzas. Bueno, no lo tenemos como invitado, pero ¿quién no conoce a Héctor Gaitán? Es para nosotros un privilegio que hoy usted nos acompañe aquí en TGW, en su programa Remembranzas, para conocer un poco más de este gran artista. Y decimos artista porque las historias que él narraba, nadie las ha podido superar. Definitivamente toda una leyenda en lo que se refiere a la literatura de esa que nos pone un poquito escalofriantes. Hoy tenemos el gusto de presentarles en Remembranzas al hijo de Héctor Gaitán. Bienvenido, Miguel. Estos micrófonos son para que usted nos cuente todo acerca de la trayectoria de su padre, el gran Héctor Gaitán. Antes que todo, un saludo y agradecerte por la invitación, por mantener vivo el legado de mi señor padre. Y estamos para servirle para lo que me quieras preguntar y aquí estamos. Muchas gracias. Pues antes que nada, la primera pregunta que tal vez muchos no le han hecho es ¿cómo era Héctor Gaitán como padre? Mira, él para mí fue un amigo, porque compartimos últimamente, ya 10 años para acá, se murió el hijo mayor de él, mi hermano, mi mamá, y tuvimos un acercamiento muy profundo. Y entonces nos hicimos grandes amigos. Yo lo acompañaba a todos lados. En la mañana le hacía el desayuno y compartíamos hasta las mismas aficiones. Nos poníamos a ver alguna película juntos. Hablábamos de toros, que era nuestra pasión. Y entonces, para mí fue un gran amigo. Tengo entendido que llegaste a convertirte en el brazo derecho de tu padre. Sí, desde 1989 empecé yo a arreglarle todas las fotografías, porque él tiene su archivo, como de unas más de 5,000 fotos tal vez, y yo se lo logré armar y todo. Entonces me empezó a gustar. Entonces yo le empecé a ayudar, a investigar, me empezó a gustar todo lo que es la fotografía antigua. Y de ahí le ayudé en investigaciones en la hemeroteca, en el archivo y en entrevistas que a veces él no podía hacer, yo iba. Pero sí es muy bonito todo esto, este mundo mágico de la historia de Guatemala es muy, muy apasionante, ¿verdad? Eso veníamos hablando con Ricardo. Entonces quiere decir que también otras de las aficiones era ser fotógrafo. Sí. Le encantaban las fotografías. Sí, él tomó muchas fotografías. Yo tengo ahí varias fotografías desde 1962. Algo de procesiones, de algunas calles. Le gustaba. ¿Esto lo utilizaban para las imágenes de los libros, de las historias? No, eso es una afición que él tenía, porque los libros empezaron hasta 1972 y el programa empezó en el 66. O sea que él no se imaginaba que iba a tener ese éxito en las historias de las calles, pero a él siempre le gustó tomar fotos desde muy pequeño. ¿Y cuando ustedes eran pequeñitos, él se sentaba con ustedes a contarles estas historias de miedo? Yo las oía porque las contaba con mi abuelo. Con él sí hablaba, pero que nos haya agarrado y que les voy a contar lo de la Llorona, eso casi no se dio.
Ustedes lo escuchaban en radio. Sí, yo lo escuchaba en radio porque en esa época, cuando yo estaba pequeño, era muy, muy ocupado. Estaba en Estudio Abierto, estaba en el periódico El Tiempo, que ahí salía hasta la 1 de la mañana, hasta que cerraban edición. Entonces yo lo miraba los domingos y que íbamos a comer con mi abuelo. Y ahí hablaban a veces con mi abuelo de personajes y de... Pero si lo quería oír en la radio, esas leyendas, porque él era una persona muy ocupada. Estas investigaciones de las diferentes historias, ¿se iba él al lugar y preguntaba, por ejemplo, alguna historia propia? Como, por ejemplo, de la chuchitera de San Pedrito, que es la que yo más grabada tengo porque me impactó mucho. ¿Se iba él a San Pedrito, investigaba con las personas del lugar? ¿Cómo hacía él sus investigaciones? Sí, así como decís que iba, él fue a varios lugares. Los últimos años fuimos allá a Salcajá, ahí a investigar sobre el cementerio de Salcajá, porque el cementerio no tenía pared en ese tiempo. Y se realizaron varios sucesos de aparecidos. Y él fue a preguntar a varias personas y varias personas concordaban con los hechos que se estaban investigando. Entonces él iba y preguntaba, y por ser ya famoso, ya le abrían las puertas de sus casas, ¿verdad? Pero sí investigaba así. ¿Cuántas historias aproximadamente escribiría Héctor Gaitán? Son de los tomos de la calle, son 10 ahorita, el que sale dentro de poco. Y en cada libro hay como unas 25 o 15 historias. Entonces, y sacó varios libros solo de leyendas. Yo digo que tiene más de 1000 historias y leyendas escritas. Hablando también de estas fotografías, ya sabemos que las historias pues fueron más de 1000, le llevó mucho tiempo a él escribirlas, pensarlas, analizarlas y llevarlas al público en un lenguaje entendible. Con las fotografías, ¿cómo logra él recaudar todo este cúmulo fotográfico que poseen en la calle donde tú vives? Ahí juega un papel muy importante el tío de él, que es el tío Carlos, que él lo menciona mucho en sus crónicas, porque él desde pequeño le inculcó el amor a Guatemala, lo llevaba a conocer el cementerio, lo inculcó mucho en eso. Y cuando él tenía 15 años, me cuenta mi papá que le regaló una colección de postales de Alberto Valdeavellano. Pero no una colección entera, no, que eran como unas 15 postales que en ese tiempo se vendían en las farmacias. Y él le dijo que se la regalaba, y ahí es donde comienza su afición a las fotos antiguas. Y tiempo después él empezó a recaudar, y cuando llega el programa La Calle Donde Tú Vives en radio, él empieza a hablar de cosas antiguas y le dice al auditorio que le comparta fotos para comentarlas. Y ahí mucha gente le llevó fotos y se las regalaron. Y yo tengo ahí algunas donde dice para don Héctor Gaitán, aquí era Salcajá en 1915, era de mi abuelito, y así es como logró él recaudar mucha foto. ¿Aparecen algunas en estos libros? Sí. ¿Hay algún otro libro que no sea La Calle Donde Tú Vives, donde estén compiladas todas estas fotografías? Ya se tenía realizado uno que se va a llamar El Ente Histórico de La Calle Donde Tú Vives, que son fotografías, son de 1874 a 1979, que es la última foto del libro, porque esa tal vez es el periodo donde más foto él logró tener. Y yo me tomé la tarea en hacer ese libro, porque ese era uno de los grandes proyectos que ya no pudo hacer. Pero yo lo hice el año pasado y ya lo tiene Artemis. Eso está para el otro año también. O sea que nos esperan buenas sorpresas nuevamente de don Héctor Gaitán. Sí. Vamos a escuchar una de las historias que tenemos aquí en un disco que nos acaban de relatar. Y será pues Miguel Gaitán, el hijo de don Héctor Gaitán, quien nos diga qué historia vamos a escuchar en estos momentos. Esta es La Caja del Muerto. Escuchemos entonces La Caja del Muerto en grabación de Héctor Gaitán. La calle donde tú vives.
Héctor Gaitán saludándoles, amigos, invitándoles a recorrer imaginariamente nuestras calles, barrios y plazas, de la Palmita a la Parroquia, de la Reformita a la Florida. Historia, leyenda o fantasía, como me lo contaron te lo cuento, porque todo cabe en lo posible. Vamos a entrar de lleno a lo que es la leyenda, a lo que es la tradición oral guatemalteca. El sol generoso secaba unas tablas de madera en el patio de la carpintería San José. La cola se cosía en un bote viejo. La orilla de la banqueta era el escenario de todo aquello. Adentro, don Perucho y sus dos ayudantes laboraban muy afanosamente. Don Pedro del Águila, viejo carpintero del rumbo del Calvario, conocido cariñosamente como Perucho, trabajaba y comentaba con sus jóvenes ayudantes. En mis tiempos no pagaban porque le enseñaran a uno el oficio. Ahora los patojos están en la gloria, porque uno les paga para que aprendan, y ni así aprenden, solo se les van a estar jugando. Aprendan el oficio, esto les hará provecho, serán buenos obreros el día de mañana. El tiempo hay que aprovecharlo. Tonito era uno de los aprendices de don Perucho y el más vivaracho de los tres patojos que ahí estaban. Curioso hasta decir ya no. El patojo miraba todos los movimientos del maestro, miraba cuando en sus ratos de ocio emparejaba una tabla de la mejor madera, a la vez en sus ratos veía cómo pulía unos adornos que irían adheridos al trabajo que estaba haciendo. Don Perucho no soltaba prenda en torno al trabajo que solo él estaba realizando. Todos con duda, pero aún no le atinaban a la obra que realizaba el maestro. Con parsimonia, pero muy en serio, Perucho sentenciaba: patojos, haz todo a su debido tiempo. Esto se terminará cuando sea el día, cuando llegue el momento, ya verán. El maestro callaba y seguía trabajando en su obra. Ahora se encerró en un cuartón para que nadie viera lo que hacía. Únicamente Tonito, por más que espiaba, no lo lograba ni daba en lo que el maestro estaba haciendo, mejor dicho, fabricando. Una tarde entró unos vidrios pequeños y tela de seda blanca. Menos el Tonito no alcanzaba a comprender qué se traía entre manos el famoso carpintero don Perucho, el hombre querido del barrio del Calvario. La verdad que el maestro Perucho se había dado a querer con el vecindario, incluso hasta con los patojos, a quienes les regalaba reglitas para sus trabajos manuales y barniz para sus capiruchos, de aquellos que se hacían antes de puro carrizo de madera, de aquellos capiruchos brillosos que más parecían obras de arte. Como Tonito era el más serio de los ayudantes, una tarde don Perucho le llamó la atención y le dijo: si algo me pasa, abrís la puerta de inmediato para evitarnos gastos y problemas con mi familia. Tonito escuchó perfectamente el mensaje y no chistó palabra. Los días pasaron y efectivamente una mañana el maestro Perucho no llegó al taller. Ya Tonito lo había abierto. De pronto uno de los hijos del carpintero
llegó a darles la noticia aquella madrugada que don Perucho, el carpintero del barrio del Calvario, había muerto. De inmediato Tonito abrió el cuartón y se topó con un ataúd bien acabado. Aquella era la obra que el maestro, quizá presintiendo su muerte, la principió a elaborar y la finalizó justamente un día antes de partir al más allá. Estamos presentando Remembranzas, donde tú eres nuestra historia. Continuamos. Gracias, queridos amigos, por continuar en sintonía de Remembranzas aquí en TGW Radio 107.3. Hoy tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial. Es el hijo de Héctor Gaitán, el señor Miguel Gaitán, el único heredero de toda esta gran historia que usted ya conoce en su mayoría, pero de muchas otras historias que aún nos estamos enterando que van a suceder muy pronto. Ya está en proyecto el 10º libro, La calle donde tú vives. ¿Cuántos ha leído usted? ¿Cuántos tiene en su haber? Porque ahora es el tiempo de que usted se ponga al día para tener esta colección completa de 10 discos. Y asimismo, pues esta compilación de fotografías antiguas que será un verdadero placer observar. Será un verdadero placer hacer remembranzas de todos estos lugares que nuestros antepasados conocieron y que quizá usted ha visto en alguna fotografía familiar. Puede acudir con sus mayores y preguntarle ¿dónde era esto? ¿Por qué era importante este monumento? O, bueno, tantas preguntas que pueden surgir porque nuestra historia es rica. Y hoy pues estamos hablando precisamente de todas estas historias que nos narraba don Héctor Gaitán, con esa voz peculiar y particular, con esa sensación que todos teníamos de escucharlas, pero ya metidos bajo las sábanas porque daban miedo, mucho miedo. Pero que, bueno, son historias. Usted ha escuchado La caja del muerto. Ah, ¿cómo la sintió? Y muchas otras historias más. Quiero preguntarle, Miguel, ¿todos los libros están digitalizados? ¿Ya se pueden escuchar? ¿No solamente leer? No, solo se pueden leer, no se pueden escuchar. Tiene él unas leyendas, pero los libros en sí son aparte. ¿Y no tienen en proyecto? Sí, estábamos hablando con Jesús hacer eso, pero ya cuando ya estén los 10 ya realizados, hacer una antología con las mejores historias para un audiolibro. Pero eso sería excelente. Hasta el 2017. Pues qué bueno que ya lo tienen en veremos, ya está, ¿verdad? En proyecto. Porque ahora se nos facilita un poco más escuchar que leer. Sí. Aunque el hábito de la lectura pues siempre es bienvenido, ¿verdad? Siempre es bueno poder fomentarlo. Pero con la tecnología tan avanzada, tal vez se hace un poco más fácil mientras se va manejando o se está en la oficina, poder escuchar estas historias tan impresionantes de don Héctor Gaitán. ¿Cómo nace la inquietud de don Héctor Gaitán para escribir todo esto? ¿Alguna vez le comentó a usted si fue desde niño que le apasionaron las historias así terroríficas? Sí, él desde pequeño ahí en el barrio donde él vivía, en la 23 calle, ahí dice que las personas se ponían a hablar en las tardes, que eran gente obrera, historias y leyendas del Sombrerón, de la Llorona, que pasaban por ahí por la zona 1 ahí por la 23 calle. Y ahí es donde le gusta esa afición. Y es hasta ya cuando tiene 26 años, cuando él ya agarra como un modo de vida, porque lo invitan a hacer un programa, porque él fue locutor antes que escritor, y lo invitan a un programa y le dicen, mira, tenés 5 minutos era una revista musical. Entonces él no sabía, a mí me cuenta, yo no sabía, me dijo, yo estaba joven, no sabía qué iba a hacer, y se puso con Juanito Escobar, que es el grabador, el que fue el que introdujo la guitarra de Danilo Rivera, que es mi palmarcito querido. Él fue el que introdujo la guitarra al programa. Entonces él le dijo a mi papá, mira vos, ¿qué hacemos?
Entonces, mira, yo voy a hacer un programa de leyendas de lo que cuenta la gente, a ver qué tal. Y la revista musical, había noticias, ahí había humor, todo. Y había una cápsula de historia, eran 2 minutos. Y lo hicieron y pegó. Eso fue en La Voz de las Américas. Sin imaginarse que iba a ser el boom. Sí. Porque no ha habido otro personaje que logre hacer esto. Es tan característico. Sí. Él no solo la voz. No puedo imaginarme yo a otro locutor narrando estas historias. Porque él le ponía el sello de Héctor Gaitán. Sí, así es. Entonces, de esos 5 minutos pasó a media hora. De ahí al programa estelar, que era a las 6 de la tarde todos los días. Y estuvo como 2 años. De ahí vinieron los libros, empezó la recopilación de más fotografías y a él le agarró mayor interés. Porque me decía, yo nunca me imaginé que ese programa me iba a abrir las puertas porque él eran programas de música, programas de farándula, lo que él tenía. Y hasta de política, y hablaba en un programa en radio cuando empezó. Pero las historias de eso, mijo, yo nunca me imaginé que eso iba a ser lo que me iba a abrir las puertas y que me iba a dar a conocer, porque en todos lados, el señor de las historias. Cuando usted estaba pequeñito, escuchaba estas historias. Sí. ¿Cuál de todas estas le daba miedo o se acostumbró, se familiarizó tanto de tal manera que ya no le provocaban ninguna emoción? Sí, de tanto oírlas, uno como que ya se las vuelve muy familiarizadas. Pero sí había una que siempre me llamó la atención porque sucedió allá por donde vivimos, ahí en la Recolección. Y yo siempre que pasó ahí por la Reco me acuerdo de eso, porque se hablaba de un espanto que aparecía los viernes en la noche, que había sido sacristán de la Recolección. Pero eso sucedió en 1848, porque acaban de inaugurar la Recolección, en 1845 la inauguraron, y eso sucedió como en el 48. Y él decía que ahí se aparecía, en el campanario se mató él. Y los sacerdotes y todo trataron de tapar esto, pero con el tiempo hasta estaba sellado el campanario de ahí, de la Recolección, eso, y está documentado en el Archivo General que el campanario del lado derecho estaba sellado. Entonces ahí hay algo de cierto. Sí, ahí en el campanario era donde se aparecía o recorría las alrededor, calles. Porque él murió ahí en el campanario, porque parece que la subida era muy peligrosa. Entonces eso siempre me llamó la atención y traté de investigar y sí, el campanario dice que estaba sellado. Y cuando fue el terremoto del 17, ese campanario fue a dar a la tercera calle. Hasta ahí cayó. Hasta ahí, y volvieron a edificar la iglesia y todo, y ahí quedó. Pero esa historia siempre me llamó la atención, que no es muy conocida. No había escuchado. Por ser parte... Solo la de los penitentes de la Recolección. Sí, que es de Celso Lara, Figueroa. Sí. Interesantísimo saber que crecieron en un mundo de historias de miedo. Sí. Y que no les diera miedo, porque yo creo que a todos los niños sí nos provoca algo escuchar. Nos gustan, porque nos gustan, el morbo nos mueve a escucharlas, pero muy en nuestro interior, pues nos castañean los dientes cuando vamos a dormir. Sí. Hay muchas historias de don Héctor Gaitán. ¿Cree usted que algunas hayan sido ciertas, que él las haya podido corroborar, que él haya visto algo de lo que escribió? Sí, hay varias que sí, conforme la investigación, son ciertas, pero así que la tradición oral le pone su sal y su pimienta, ¿verdad? Claro, le van agregando un poquitito más. Porque una de las que se logró, la de la dama de los 7 sagrarios, del taxista, él quedó loco, pero la historia termina donde él va a cobrar el dinero y le dicen que la que llevó murió. Ahí termina la historia. Sí. Pero él, a raíz del tiempo, quedó loco. Y ahí por la estación lo miraban deambular. Y le decían Pitas. Ese era el apodo de él ya después. Y se lo llevaron al manicomio. Y en 1960, cuando se quemó, ahí murió Pitas. Entonces, esa historia es verdadera en ese sentido. Y
Rafael Lanusse iba a hacer una película sobre ese caso, porque fue cierto y se documentó. Tenían los nombres del taxista, los familiares dijeron que él había quedado mal de la cabeza a raíz de ese susto que tuvo. ¡Qué impacto! Y se iba a hacer. Entonces son casos que sucedieron. Y hay otros que la tradición oral les ha puesto todo, ¿eh? Cuéntenos un poquito acerca de don Genaro el guardabosques. ¿Sabe usted esa historia? Sí, don Genaro era un personaje también de Salcajá, que él contaba historias y todo, pero él, no sé si es esa, que él cuenta y cuando le pasa un caso, se asusta porque él cuenta, pero todas las cosas que cuenta son fantasía, y una de sus fantasías le resulta cierta. Le resulta siendo real. Sí, esa es el... Escuchemos entonces don Genaro el guardabosques en la voz de Héctor Gaitán. Había un señor, don Genaro, era guardabosque. Ustedes saben, la labor del guardabosque es andar en las montañas, viendo, analizando, en fin. Y él trabajaba con el Estado. De repente don Genaro dejó de llegar a su casa. Entonces, pero ya cuando vieron que no regresaba, ya la cosa seria. Y dicen, no, anda a ver qué le pasó a tu papá. Van a averiguar a la oficina de recursos forestales y nada, no, pues él dijo que salía. Mandan una patrulla a las montañas donde él estaba, nada. Jamás, de los jamases, don Genaro apareció. Pasaron aproximadamente unos 9 u 8 años y se olvidaron los patojos del caso. Los hijos de él se olvidaron por completo de eso. Pues se resignaron a la muerte de él. Ignoraban cómo había sido. Para no cansarles de que con el paso del tiempo, doña Sarita empieza grave ya. Y el hijo de ella me dice, mira vos, fíjate que mi mamá está muy enferma, me dijo, ya se va a morir. Y me llamó a mí y me dijo, mira negro, te quiero decir algo, que no oigan los patojos. Fíjate, me dijo, que yo sé que Genaro se fue entre un pozo. Les estoy contando cosas, experiencias que yo vi. No me consta que él se fue ahí ni nada, ¿no? Yo quisiera que hablaras con don Tomás, que era el mero jefe de ahí, de esa zona, de donde él trabajaba, pues en esa dependencia, y que vayan ahí a ese pozo. Pero ya doña Sarita ya se estaba muriendo, pues pobrecita. Yo llegué y le hablé al señor y me dijo, ahí no hay nada, ¿quién va a llegar? ¿Cómo se iba a acercar aquel ahí si él era guardabosque y conocía bien la zona? Pues yo cumplo, le dije, en fin, le vamos a dar gusto a aquella. No lo van a creer ustedes, van y uno de los mozos que quería mucho a don Genaro, baja con lazos y ahí estaba el esqueleto de don Genaro, que soñó la esposa de él. Ya cuando le dijeron, sí, ahí traen los restos de don Genaro, hay que irlos a enterrar, todavía la viejita fue al entierro, acompañó los restos y todo. Venía ella feliz, no de que se había muerto su esposa, no, de que había encontrado sus restos. Y le dijo, Genaro, mañana estoy aquí con vos, mijo, le dijo. Cabal, al otro día, ahí llevaban a la ruquita para enterrarla. Y se murió, solo eso esperaban, pues. Pero miren ustedes estos datos tan curiosos de la función del sueño. Abrimos un paréntesis en Remembranzas, donde tú eres nuestra historia. Ya volvemos. Estamos presentando Remembranzas, donde tú eres nuestra historia. Continuamos. Estamos de vuelta con Miguel Gaitán, hijo de don Héctor Gaitán. Indudablemente usted ha escuchado mucho acerca de este gran locutor,
acerca de sus historias. La calle donde tú vives realmente es una colección de libros que más de alguien ha tenido en sus manos un tomo y que se ha impresionado con estas historias de terror, pero que siguen gustando. En proyecto, el 10º libro. En proyecto, grabar los CDs para un futuro un poquito más lejano, pero ya una compilación total de 10 libros. Ahora pues está a cargo de su hijo Miguel Gaitán terminar esta edición, aunque no creo que sea el último, ¿verdad? ¿Habrá material para muchos más libros? Sí, tenemos material para realizar más libros, siempre relacionado con la calle donde tú vives. Claro. Pero los 10 tomos, hasta ahí eso era lo que él tenía ya estipulado, hacerlos hasta 10, los tomos de la calle donde tú vives. Entonces yo respeté eso, porque hubiéramos podido hacer hasta 15. Sí, pues. Pero ¿cuál sería la razón por la cual él no quiso llegar a más? Ya quería realizar una novela. Él tenía en sus proyectos realizar una novela. Yo le estaba investigando sobre un libro sobre la historia taurina en Guatemala. También lo iba a hacer. Iba a hacer otro libro sobre Esquipulas, sobre sus leyendas, sobre su historia. Él tenía como 5 proyectos para en estos tiempos lo estuviera haciendo. Locutor, historiador, fotógrafo, amante de los toros. Lamentablemente, don Héctor Gaitán nos dejó hace 4 años y dejó muchos proyectos pendientes. ¿Usted continuará con ellos? Sí, eso estamos trabajando, de terminar ese legado que él dejó. Y inclusive todavía teníamos una página en Al Día, salía todos los domingos, pero por los problemas que se dieron con la corporación de noticias y se cortó la publicación. Pero ellos están todavía anuentes y me dijeron que si se compone la situación va a volver a seguir saliendo la página que se llama La Calle Donde Tú Vives, porque mucha gente ha preguntado. Es que es un poquito más fácil que este tipo de publicaciones llegue a las manos de las personas de escasos recursos que no tienen a veces para poder obtener un libro. Más o menos, ¿en qué precio están los libros ahora? Como en 38, 40 quetzales. Pues es un precio relativamente bajo, ¿verdad? Pero no todos tienen la oportunidad de poder adquirirlos. Era muy buena idea que se pudieran publicar. Estas historias ya venían resumidas y solamente era de una página. Sí, eran historias y historia urbana de Guatemala. Eso era lo que más se manejaba en esta página de Al Día. Pero desde esa página duró como unos 20 años. Este año hubiera cumplido 20 años. Sí, pues llevaba bastante tiempo. Sí. Cuando usted me dice estamos trabajando, ¿se refiere a algunas otras personas más? ¿No está usted solo en estos proyectos? Sí, no, porque digamos, yo no puedo decir estoy solo. ¿Quién más le ayuda? Me puede ayudar. A veces me ayudan personas como Miguel Álvarez, que ha sido una persona muy... Yo llego y le digo, mire Miguel, tengo esta foto y de dónde puede ser, y él con mucho gusto me ayuda. Voy a la hemeroteca, voy al archivo, mis primos, todos tratan de ayudarme en algo, porque uno solo cuesta. A usted le quedó la herencia de todo este material, pero también la herencia del trabajo. Sí, porque es un compromiso muy serio, ¿verdad? Que no lo puedo dejar ahí que se olvide. Que se eche a perder. Sí. Entonces, y tenemos una página en el Facebook y yo le subo fotos antiguas, le subo fotos personales y mucha gente siempre me agradece vía un inbox, me dicen siempre que gracias por seguir manteniendo vivo el legado. ¿Cómo se llama esta página? Héctor Gaitán. Así la pueden encontrar. Ahí está Héctor Gaitán. Está la caricatura de él. ¿Está la caricatura? Sí. Está la caricatura de él y hay una foto donde estamos con Miguel, estoy yo. Mucha gente siempre me pregunta quién maneja la página. Sí, pues. Porque hay otra que la maneja otra señorita que ella sube leyendas y me pidió permiso que si podía abrir esa página. Yo le dije con mucho gusto, porque era siempre que sea para algo bueno, nosotros estamos anuentes y estamos dispuestos a dar el aval. Pues así que ya lo sabe, querido Radio Escucha, si usted quiere leer estas historias escalofriantes, pues busque en la página Héctor Gaitán
para usted va a ser una sorpresa y un pasatiempo que no lo va a querer dejar. Nosotros ahora platicando con el hijo de don Héctor Gaitán, el señor Miguel Gaitán, a quien agradecemos mucho que haya aceptado esta entrevista para que nos cuente acerca de la vida de su padre. Como comentamos anteriormente, pues hace 4 años un cáncer terrible se lo llevó, o si no, don Héctor todavía estuviera dando batalla aquí con tantas historias y tanto proyecto en pro de la historia de Guatemala, de mantener vivos esos recuerdos de los años pasados, los años vividos, cuando Guatemala era una población muy pequeñita, pero que surgió a raíz de eso muchas historias. Vamos a invitarle a que escuche otra historia de ellas y escuchemos esta que me llama la atención. Los libros del señor Smith. Cuéntenos algo acerca de esta historia, Miguel. Esta historia se la contó a mi papá una amiga que vive en Nueva Orleans. Ella contó la historia original y mi papá le puso su sello. Óiganla y me van a decir. Escuchemos entonces en la voz de Héctor Gaitán los libros del señor Smith. Ana es guatemalteca, radica en los Estados Unidos desde hace 30 años. Ella está casada con un norteamericano. Este norteamericano laboraba el esposo de ella para una empresa grande en los Estados Unidos y su jefe pues era un multimillonario, pero le tenía determinado afecto al esposo de Ana. Una tarde Ana estaba leyendo, ella es muy adicta a la lectura, y leía unos libros de carácter esotérico. El libro esotérico es el libro que estudia los fenómenos paranormales. Y estaba leyendo. Y le dice, Ana, qué bonita lectura. Yo tengo 2 libros que te voy a prestar, le dijo. Únicamente te los voy a prestar. Me los devuelves, pero son muy interesantes, yo los traje de la India. Ah, está bien, le dijo. Mr. Smith era el nombre de este señor multimillonario. Le llevó los libros y empezó Ana a revisarlos, a leerlos, donde se hablaba de la comunicación con los muertos. Cómo se hacía realmente una sesión espírita, que era un medium, cómo se manejaba un medium o una medium, y en fin, total de que viene y ella estaba embelesada con los libros. De repente Mr. Smith ya no llegó a la casa y ella le preguntó a su esposo por el gringo y le dijo, pues fíjate, le dijo que a él lo cambiaron de área. Es decir, no lo cambiaron, él era el dueño de la empresa. Él se fue, le dijo, a otra área donde el clima es más benigno porque está sufriendo quebrantos de salud. Por supuesto que ella dijo, esta gente multimillonaria con un catarrito y hasta se van a un hospital. Al poco tiempo ella siguió leyendo los libros, terminó de leerlos, pero el otro libro era el libro de consulta para todos estos aspectos que uno pueda leer y entender. Y le dijo a su esposo, qué interesantes los libros, le dijo, lástima que se los tengo que devolver a Mr. Smith, pero les podés sacar copia, le dijo, por lo menos al que más te interese. Eran 3 libros. Viene y ella le dijo, ve, ya leí los libros. Ana es una mujer bastante seria y formal. Yo quiero devolverle los libros al señor Smith porque me suplicó que se los devolviera. Está bien, le dijo, no te preocupes. En la primera ocasión yo los mando, hay que empacarlos. Y los empacaron. Esa mañana que regresa el esposo le dice, Ana, Mr. Smith murió esta madrugada. O sea, él ya iba minado con una enfermedad bastante grave, pues. Y no se le notaba al hombre. Ana dejó los libros ahí empacados y dijo, pues de repente a la esposa o tal, pero nada de eso porque este señor Smith
era soltero, se había divorciado 3 veces, y aquellos hombres que ya se quedan solitarios, disfrutando su libertad, pues, ¿verdad? Entonces se quedó en su apartamento y llegaron los hijos y lo enterraron con la frialdad característica del anglosajón. Y bueno, ¿a quién le devolvía los libros? A nadie. Una tarde, el esposo de ella se va al béisbol. A Ana no le gusta el béisbol y se quedó sola. Era una tarde de verano en los Estados Unidos, aquel calorazo que ustedes ya saben. Entonces dijo: voy a leer el libro, tengo duda de una palabra. Y empezó a leer, desempacó los libros y empezó a leer el libro. Héctor me dice: yo estaba leyendo el libro cuando me jalaron el libro con fuerza, que el libro fue a dar a medio cuarto. Y yo me paré y salí corriendo. Y me quedé afuera de la casa, ya no quise entrar a la casa. Cuando llegó mi esposo, dice, me encontró afuera, yo le expliqué el asunto. Él me dijo que dejara de creer en cosas, de leer cosas, porque eso me provocaba esa situación. Y tenía un miedo terrible. Total de que ella todavía tiene los libros y dice que en ocasiones los libros truenan, hacen ruido donde los tiene y los ha refundido, y siempre los libros persisten en provocar algún ruido. Estos fenómenos son tan importantes y dignos, pues, de comentarse, como lo que a continuación también les voy a comentar. Abrimos un paréntesis en Remembranzas, donde tú eres nuestra historia. Ya volvemos. Estamos presentando Remembranzas, donde tú eres nuestra historia. Continuamos. Gracias por seguir en sintonía de TGW 107.3. Hoy en su programa Remembranzas, haciendo remembranza precisamente de don Héctor Gaitán. Hoy platicando con su hijo Miguel Gaitán, quien nos ha manifestado tantas historias interesantes acerca de su padre, no solamente de la calle donde tú vives, que fue con lo que él más se identificó. Algo que usted recuerde, Miguel, de su padre, alguna anécdota que nos pueda compartir. Hay muchas anécdotas que tuve de niño, de joven y ya de adulto. Y lo que siempre me sorprendió, la cantidad de personas que él conocía. Él conocía desde ilustradores hasta presidentes. Y eso fue algo que siempre me impactó desde pequeño, porque yo a veces iba con él y miraba a alguien, yo lo miraba en la televisión o miraba en los periódicos y llegaban con él y lo saludaban. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo está? Yo me quedaba sorprendido. Y me acuerdo una vez que fuimos con mi hermano a Estudio Abierto y fuimos a dejarle un material que había olvidado en la casa. Y eso fue en 1977, yo tenía 9 años. Y me acuerdo yo, pero tan palpable, que le dijimos a mi papá que si nos regresábamos a la casa o nos quedábamos ahí con él. Nos dijo, miren el programa y el noticiero, y lo llevó a la casa, porque él era enérgico. No, nosotros con miedo le preguntamos con mi hermano, que él era más grande, y nos quedamos ahí. Y estábamos ahí cuando dijeron que iba a llegar Manuel Colón Argueta a una entrevista. Y nosotros cuando, Manuel Colón, yo desde pequeño, pero ya lo había oído hablar de él. Y entró y fue a saludar a mi papá, y que hasta me acuerdo de la entrevista que le hicieron. Y nosotros con mi hermano ahí iba a ver el canal que daba en la zona 9, el canal 7. Me acuerdo en el Arriate salieron ellos y ahí lo entrevistó él. Pero son anécdotas que me quedaron ahí sí que para toda la vida, porque de ahí supe quién fue él ya para la historia, ¿verdad? Entonces, y así muchos personajes, don David Vela, Rigoberto Urán Azmitia,
Taco, que también fue un gran amigo de mi papá. Y así que una lista grande de personajes que a él le tuvieron mucho aprecio. Velorio fue el último de los que yo he tenido relación ahorita. ¿Cómo le hacía sentir eso? ¿Se sentía usted así feliz, satisfecho de saber que su papá era un personaje famoso? Sí, orgulloso. Sí, desde pequeño me sentí muy orgulloso de él. ¿Y en su escuela, su colegio, comentaban ustedes, es que mi papá es el que cuenta? No, fíjese que yo siempre fui callado en esa forma hasta que me miraban con él o él llegaba a veces a traernos. Me decían, vos, él es tu papá. Sí, pero ya hasta que me preguntaban, pero yo nunca, siempre fui callado, siempre fui muy tímido. Entonces hasta que a veces me miraban con él o inclusive todavía hace poco ahí por donde vivimos me dicen, mire usted que era de don Héctor. Porque sí, pues. yo le manejaba, yo lo llevaba y lo traía. Y pensando que tal vez era su chofer. Sí, pues, nunca me imaginé que era su hijo. No se imaginaron que ahora usted tiene la tarea de continuar con esta tradición, porque realmente es una gran tradición. ¿En qué año sale la primera publicación de La calle donde tú vives? En abril de 1972 salió. Sí, más o menos. Sí, cabal ese año, porque esa edición no fue con mi tío. Yo eso lo tengo tan presente. Fue en abril del 72. El libro se entregó en el programa El Casino de la Alegría. Lo tenía don Rubén Ramírez, profesor Rubén Alfonso Ramírez. Alfonso. ¿Y cada cuánto de tiempo llevaba un libro, entre otro? Del primero al segundo se llevó un año, porque el otro año salió en el 73. El tercero salió en el 74. Ya el cuarto salió hasta 1984. 10 años. En ese tiempo, cuando llegó al tercer tomo, empezó el semanario. El semanario tuvo una vida del 1974 al 79. Por eso fue que paró un poco la publicación. Y hasta el 84 que sale el cuarto tomo. Y ya el 87 sale el quinto. Y de ahí viene 90 y el sexto salió en el 92. Y ahí sí que todos los libros tienen una historia, todos tienen una... Porque me acuerdo que el quinto tomo iban a ser mi sobrino, que ahorita tiene 27 años. A él le dedica el quinto tomo que dice a Luis Marcelino por convertirme en abuelo. Ah, qué lindo. Bueno, estas han sido las historias que tal vez usted no conocía de don Héctor Gaitán. Conocer un poco más de él como persona, de sus interioridades y saber pues que todavía tenemos mucho por recorrer en estas historias escalofriantes que solía relatar el gran locutor, el gran escritor Héctor Gaitán, el gran historiador, porque se dedicó a compilar historias que tal vez para algunos sean así un poquito difíciles de leer, si no les gustan, si no les apasiona la historia de miedo. Pero también encierran muchos lugares, muchas fechas, personajes, anécdotas de lo que se vivió en nuestra querida Guatemala. Miguel, queremos agradecerle que haya estado aquí con nosotros relatándonos acerca de su padre. Sabemos que a veces es un poco difícil hablar de una persona que nos ha dejado y a quien queremos mucho, pero es importante también que nuestro público conozca, o las nuevas generaciones que nos escuchan y las demás antes, que recuerden, ¿verdad? Que sepan también que todavía están los proyectos de don Héctor Gaitán. Usted muy pronto va a tener la oportunidad de tener el 10º libro de La calle donde tú vives y esperamos pues que puedan también regalarnos el privilegio de escoger, de conocer este libro de las fotografías de Guatemala. Asimismo, pues los audios que sabemos que van a ser también todo un éxito. Desde ya les estamos augurando que tengan este éxito y cuando ya esté en sus manos, le pedimos que por favor lo traiga aquí para que nosotros podamos hacerle la promoción que Héctor Gaitán se merece por ser una de las grandes figuras de Guatemala. Unas palabras de despedida, Miguel. Quiero agradecerte por este homenaje que le hicieron a mi señor padre y a TGW, que fue una radio que él siempre admiró, que él aquí trabajó y venimos aquí a varias entrevistas. Quiero agradecerles a ustedes por mantener vivo este legado de Héctor Gaitán y que sepan de que vamos a hacer lo posible por
por seguir trabajando en pro de la cultura de Guatemala. Muchas gracias, pues mucho ánimo, mucho esfuerzo y que continúe esta trayectoria artística de don Héctor Gaitán. Nosotros no nos resta más que decirles gracias por su gentil sintonía y los esperamos en una próxima entrega de Remembranzas. Soy Vilma Pineda. Hasta la próxima. W Radio, TGW, cierra las puertas al pasado, donde nos enlazamos con sus más caros recuerdos, guardados por mucho tiempo. Remembranzas. En la conducción, Vilma Pineda. Esperamos su interacción de lunes a viernes a esta misma hora. Remembranzas.